Escríbenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Martha Langley no tenía razones para detenerse en el pueblo ese día. No necesitaba pan, ni clavos, ni nada más que justifique el desvío. Pero el viento cambió. Y algo en ese cambio, más un presentimiento que una idea, la hizo tirar del caballo hacia la plaza. Entonces los vio. 3 niños. Parados como estatuas, con sacos atados sobre la cabeza y las manos amarradas a la espalda. A sus pies, un cartel pintado a mano decía, huérfanos. $3 cada uno. Sin nombre. Sin edad. Martha bajó del carro sin decir palabra. Sus botas golpearon el suelo con la firmeza de quien no pide permiso. Al principio nadie la notó. Era la viuda silenciosa que iba y venía sin saludar a nadie. Pero esta vez caminó directo hacia la multitud, y algo en sus ojos hizo que todos voltearan. El subastador, un hombre de cara roja y tirantes cortos, tosió incómodo. «Señora, ¿está aquí por uno?» Ella no respondió. Solo se acercó más. El mayor de los 3 niños, tal vez de 11 o 12 años, se balanceó levemente pero se sostuvo firme. El del medio tenía un ojo morado. El más pequeño, apenas unos 6 años, giró su cabeza hacia donde ella estaba. El subastador siguió hablando, nervioso, no están entrenados. No hablan mucho. No lloran. No han comido desde el amanecer. No los desate, podría ser peor. Tal vez ni hablen. Digo no más. No sabe lo que está comprando. Martha no respondió. Solo metió la mano en su abrigo, sacó su viejo bolso de cuero, y sin titubear colocó $6 de plata en la palma del subastador. «Los 3», dijo con voz clara. El silencio cayó sobre la plaza. «¿Indulto?», repitió el hombre, desconcertado. Ella asintió. «Desátalos». La multitud contenía la respiración. El subastador tragó saliva, sacó un cuchillo, y uno a uno les fue quitando los sacos. El mayor tenía ojos pálidos, firmes como hielo. El segundo no miraba a nadie. El más pequeño, al verla sin la tela que le cubría la cara, murmuró con total certeza, «Señora Langley». No fue miedo. No fue sorpresa. Fue algo más íntimo. Fue reconocimiento. Una mujer en la multitud murmuró, «¿Cómo la conoce?». Pero Martha no contestó. Solo puso su mano sobre el hombro del niño pequeño, luego en el del medio, luego en el mayor. Y dijo, «Vengan conmigo». El subastador intentó advertirle, «Ni siquiera sabe sus nombres». «No los necesito», dijo ella. Y caminó. Cabalgaban en silencio. Martha al frente, los 3 niños en la parte trasera del carro, con la mirada fija en el camino y las rodillas apretadas contra el pecho. Ninguno habló. Ninguno preguntó a dónde iban. Y ella no ofreció consuelo. Todavía no. Porque Martha Langley sabía algo que muchos olvidaban, que cuando alguien ha sido herido profundamente, ofrecer afecto demasiado pronto puede ser una forma de violencia. Su casa estaba al borde del valle, donde los pinos eran más altos y el arroyo corría frío entre las piedras. No era una casa hermosa, ni mucho menos nueva. El granero estaba inclinado y las ventanas no se limpiaban desde hacía meses. Pero era suya. Y seguía en pie. Al llegar, detuvo el carro frente al porche. «Adentro», dijo sin levantar la voz. El mayor fue el primero en saltar. Ayudó a los otros 2 a bajar, sin queja, sin palabras. Entraron como sombras, con pasos silenciosos y los ojos clavados en el suelo. Adentro, la estufa aún conservaba el calor de la mañana. Martha puso agua a hervir. Luego sacó un tarro de frijoles secos, un saco de harina y comenzó a preparar algo con manos firmes. «Siéntense», indicó. Los niños obedecieron sin hablar.
Mientras revolvía la mezcla, los observaba de reojo. Había algo en sus posturas, en la manera en que respiraban, que le decía todo lo que necesitaba saber. Miedo, resistencia, alerta. Pero también una chispa de algo más. Esperanza, tal vez. O algo que apenas comenzaba a aparecerse. ¿Cómo te llamas?, le preguntó al más pequeño. Él dudó un instante, luego susurró, Milo. Ella asintió. ¿Y tú? Al del medio. Aris respondió sin levantar la vista. ¿Y tú? Al mayor. Beck, dijo, sin parpadear. Ella volvió al sartén. Vertió la mezcla con una cuchara mientras hablaba. Yo soy Marta. Dijiste mi nombre, Milo. ¿Cómo lo supiste? Él se encogió de hombros. Solo lo sabía. ¿Alguien te habló de mí? ¿Nos conocimos antes? No, señora. Marta se detuvo. Entonces, ¿cómo? El niño sostuvo su mirada. Era demasiado pequeño para mentir, pero había algo en su voz que no podía ser inventado. Lo escuché mientras dormía. Una señora lo dijo. Dijo, Marta Langley vendrá. Ella te llevará a casa. Las palabras de Milo dejaron la cocina en un silencio espeso. Marta no reaccionó de inmediato. En su interior, algo se había encogido. Porque esas palabras, exactamente esas, eran las que ella había susurrado tiempo atrás, de rodillas, sola, frente a la tumba de su esposo. Que alguien me necesite de nuevo. Que alguien diga mi nombre. Ahora tenía a un niño que lo había dicho sin que ella lo pidiera. Y eso la sacudió más que cualquier tragedia pasada. Beck, el mayor, se tensó. No me importa cómo supo tu nombre, dijo en seco. Pero si vas a hacernos daño, hazlo ya. No lo alargues. Marta giró lentamente desde la estufa. No voy a hacerles daño. Todos dicen eso. Ella no discutió. Solo dio vuelta a los panqueques. Bueno. Entonces no lo diré más. Les sirvió sin ceremonia. Comieron con la urgencia de quienes no sabían si habría otra comida. No hubo conversación. Solo el sonido de tenedores, el crujido del pan, y una paz tensa flotando en el aire. Cuando terminaron, Marta sacó mantas y las colocó junto al hogar. ¿Dormirán aquí esta noche? Hay ropa limpia en el baúl. Habló como quien dicta una orden, no una invitación. Si alguno de ustedes corre, no iré tras él, agregó. Pero dejaré la lámpara encendida, por si deciden volver. Subió las escaleras, pero al llegar al primer escalón se detuvo. Sin girarse, dijo, mañana, hablaremos de lo que sigue. Esa noche, ninguno durmió del todo. Ni ellos. Ni ella. Porque esas palabras de Milo, las de aquella misteriosa voz nocturna, no dejaban de repetirse en su mente. Como una profecía, o una súplica respondida. Y en algún momento, Marta se descubrió hablando en voz baja, casi sin querer, deja que alguien diga mi nombre. Otra vez. El amanecer llegó sin ruido. Las nubes grises seguían pesadas sobre la casa, como si el cielo mismo hubiera pasado la noche en vela. Marta apenas había dormido. Pero cuando el gallo cantó, flojo y sin entusiasmo, ya estaba abajo, vestida y avivando el fuego como si fuera cualquier mañana. Aunque sabía que no lo era. Los tres chicos seguían en la misma posición donde los dejó. Milo acurrucado junto a la estufa, con el pulgar pegado al labio sin llegar a chuparse. Solo sostenía ese gesto como quien necesita un ancla para resistir la noche. Aris, rígido sobre su espalda, con las manos cruzadas en el pecho como si esperara que lo sacaran a la fuerza. Y Beck, en un rincón, con las rodillas al pecho y los ojos clavados en la puerta. No dormía. ¿La vigilaba? Marta preparó agua tibia y comenzó a mezclar jabón en un barreño. No preguntó quién tenía hambre. Lo sabía.
No preguntó quién necesitaba limpiarse. Eso también era evidente. Tampoco los abrazó. No todavía. Colocó una pila de camisas dobladas junto a la estufa. Su voz fue firme, sin ternura, pero sin dureza. Pueden lavarse en el granero. Tienen privacidad allí. Las toallas están en la caja roja. Beck, vas primero. Luego Aris. Milo, tú al final. No regresen hasta estar limpios. Por un momento, nadie se movió. Hasta que Beck apretó la mandíbula, se puso de pie, tomó su ropa limpia y salió sin decir palabra. Cuando Aris lo siguió, Marta ya estaba cortando manzanas y revolviendo avena en una olla. Agregó un poco de canela. Era un ingrediente que había guardado para una ocasión especial. Sin saber por qué, sintió que ese día había llegado. Milo se quedó parado en la puerta, encorvado y pequeño. ¿Puedo conservar mi nombre?, preguntó en voz baja. Ella se giró. ¿Por qué no lo harías? A veces te lo cambian, cuando te acogen. Yo no lo haré. Él bajó la vista, aliviado. Porque creo que Dios me lo dio. Hubo un silencio breve. Uno de esos que no pesan. Que solo dejan que el alma respire. ¿Estás lo suficientemente caliente?, preguntó ella. Él asintió. Entonces ve. Y trotó descalzo hacia el granero, con algo parecido a la dignidad en cada paso. El cielo comenzaba a clarear mientras los tres chicos regresaban del granero, uno a uno. Beck fue el último. Aún tenía el cabello húmedo, la camisa le quedaba grande, pero estaba limpia. No dijo nada. Ni siquiera se sentó. Se quedó de pie junto a la mesa, como si esperara órdenes. ¿Quieres cortar leña?, preguntó Marta. Quiero hacer algo que me canse los brazos y me calme la cabeza, respondió él, sin rodeos. Eso cambió algo. Marta no sonrió. Pero asintió con una expresión que, en otra vida, habría sido una caricia. Lo llevó afuera. Le mostró el cobertizo de herramientas, el gallinero, el huerto descuidado. No dio explicaciones. Solo señaló. Y Beck no hizo preguntas. Solo miró, asintió, y se puso a trabajar. Mientras tanto, Aris fue enviado a apilar leña. Y Milo, como si ya lo supiera, la siguió por toda la casa, ayudándola a doblar mantas, recoger platos y alinear cosas que nadie le pidió alinear. No hablaba mucho. Pero tampoco necesitaba hacerlo. No fue un día perfecto. Hubo silencios largos. Momentos en los que el aire se llenaba de tensión sin razón aparente. Milo dejó caer un plato. Marta levantó la voz por el barro en las botas. Aris no la miró a los ojos por el resto del día. Y Beck no apareció a la hora del almuerzo. Pero cuando el sol se puso detrás de la colina, algo había cambiado en el aire. La casa, esa casa silenciosa durante años, tenía ahora algo que no se podía comprar ni construir: calor. Y justo entonces, llamaron a la puerta. 3 golpes secos. Y luego, nada. Marta se quedó inmóvil. Los chicos alzaron la cabeza. Ella caminó hasta la puerta, la abrió con cautela, y allí estaba, el reverendo Jacob Stokes. Alto, delgado, con un abrigo negro y las manos cruzadas, como si rezara incluso cuando no hablaba. Buenas tardes, Marta, dijo con voz baja. Me dijeron en el pueblo que hiciste una compra. Marta salió y cerró la puerta atrás de sí. El reverendo seguía allí, firme pero nervioso. Los traje a casa, dijo ella sin rodeos. No estaba seguro de que fueras tú. Algunos en el pueblo creen que perdiste la razón. Tal vez la perdí, respondió con una calma que no pedía permiso. Pero lo cierto es que no son ganado. Lo sé, dijo él, bajando la mirada.
Pero también sé que esos chicos han pasado por más hogares que un perro de caza. Uno de ellos, Beck, le rompió la nariz a un hombre con una herradura. Y fue devuelto. No me romperá la mía, respondió Marta con serenidad. El reverendo Stokes la miró largo rato. Luego suspiró. ¿Quieres que te ayude a registrarlos oficialmente? Podemos ir con el secretario del condado. Hacerlo legal. Marta negó con la cabeza. Aún no. Primero necesito saber que se quedarán. Yo no confiaría en eso, advirtió él. No con lo que han vivido. Ella miró hacia las colinas, luego hacia la puerta cerrada detrás de ella. Entonces haré historia nueva, dijo. El reverendo dejó escapar una leve sonrisa. Siempre fuiste terca. Aprendí de los mejores. Él se tocó el sombrero y se giró para irse. Pero antes de montar, lanzó una última advertencia. Marta, espero que sepas lo que estás haciendo. Acoger a un solo niño ya es difícil. 3. Es una resurrección. Ella no respondió. Solo lo vio marcharse. Dentro de la casa, Milo estaba espiando por detrás de la cortina. ¿Quién era?, preguntó con voz baja. Solo alguien que se preocupa demasiado, dijo Marta. Tiene miedo de lo que nos pueda pasar. Yo también, respondió Milo sin levantar la vista. Esa noche, Marta sacó su vieja Biblia del baúl. La puso sobre la mesa y los niños se quedaron observando. No preguntaron nada. Leía esto cuando tenía su edad, dijo. A veces ayudaba, a veces no. Pero pensé que quizá esta noche quieran escuchar. Y aunque no dijeron una palabra, ella leyó igual. Él pone a los solitarios en familia y libera a los cautivos de sus cadenas. Cuando cerró el libro, Milo ya dormía. Aris estaba envuelto en una manta. Y Beck, aunque tenía los ojos abiertos, ya no miraba la puerta. La miraba a ella. La noche fue tranquila. Demasiado tranquila. Pero a la mañana siguiente, algo interrumpió el silencio. Un detalle apenas visible, pero que hizo que el corazón de Marta latiera con fuerza. Había sangre. No mucha. Solo un delgado hilo rojizo serpenteando desde la parte trasera de la casa hacia los árboles. Como un rastro descuidado. Los chicos seguían dormidos. O eso creyó. No quiso despertarlos, todavía no. Primero tenía que saber. Siguió el rastro. Cruzó la cerca, bajó por el barranco, se internó en el bosque. Y allí lo encontró. Beck, arrodillado junto a una trampa oxidada, con una mano envuelta en un trapo y la otra extendida hacia un conejo moribundo. El animal temblaba, sangraba por el vientre. Apenas respiraba. No fue mi intención, murmuró Beck sin mirarla. Solo quería ayudar. Pensé que podríamos desayunar, pero se resistió. No lloró. No pidió nada. Solo observó al conejo, luego a ella. Va a morir. Marta asintió. Sí. Lo siento. Se agachó, tomó al animal con delicadeza y le dio una muerte rápida. Sin dolor. Lo envolvió en tela. Luego miró la mano del muchacho. ¿Vas a necesitar puntos? He tenido peores, dijo él, sin drama. Pero no me vas a oír quejarme. Ya en casa, Marta limpió la herida y la cosió bajo la luz de la lámpara. Beck no se movió. Solo miró fijo al frente. Aris y Milo estaban sentados en la mesa, sin hablar, observando en silencio. Quiero aprender a atrapar, dijo Beck de pronto. Y a disparar. ¿Para qué? Para poder protegerlos. Marta lo miró a los ojos. Había una madurez que dolía. Está bien, pero no hoy. Él asintió. Esa noche,
cuando se acostó, no se acurrucó contra la pared como las noches anteriores. Se acostó de frente a los demás, viéndolos, protegiéndolos. Y cuando los niños ya dormían, Marta susurró en la oscuridad: «Gracias». No dijo a quién. No necesitaba hacerlo. El grito despertó a Marta como si un rayo le hubiese sacudido el alma. No fue un quejido infantil. No fue un mamá de entre dientes. Fue un grito animal, crudo, arrancado desde lo más hondo del cuerpo. Como si el dolor no tuviera forma de salir, excepto así. Corrió por el pasillo con el camisón enredado en los tobillos. La puerta se abrió de golpe. Y ahí estaba Beck. Cubierto de sudor, las sábanas hechas un nudo alrededor de sus piernas. Una mano arañaba el aire. Su boca estaba abierta de par en par, pero sus ojos seguían cerrados. Milo estaba sentado en la cuna, las manos sobre los oídos. Aris congelado junto a la ventana, demasiado asustado para moverse. «Beck», dijo Marta con voz fuerte. «Nada». Él se agitaba, murmurando entre sollozos rotos: «Por favor, no otra vez, detente». Marta cruzó la habitación, se arrodilló y lo tomó por los hombros. «Beck, no es real. Estás en casa. Estás a salvo». Sus ojos se abrieron de golpe. Todo su cuerpo se tensó como si lo hubieran sumergido en hielo. Retrocedió de un salto. «No me toques», gritó. «Soy Marta», dijo ella, tranquila, sin moverse. Estaba soñando. Beck miró a su alrededor como si no reconociera nada. Su pecho se agitaba. El sudor bajaba por sus sienes. Milo comenzó a llorar en silencio, con ese llanto entrecortado que uno intenta esconder y no puede. Beck se cubrió la cara. «Lo siento. No quería asustar a nadie. No quería». Su voz se quebró. Entonces Aris dio un paso adelante. Todavía pálido, pero firme. «A veces le pasa», dijo con tono bajo. «No siempre es tan malo. Pero, a veces sí». «¿Debo dormir en el granero?», preguntó Beck con la voz temblorosa. «Puedo quedarme callado». «Lo juro». «Nadie va al granero», respondió Marta. «Te quedarás aquí». Beck bajó lentamente la mano. «Asusté a Milo». Milo se secó los ojos con la manga y susurró: «Está bien». Beck tragó saliva. «Soñé que había vuelto. El hombre que nos compró antes del último sitio. No recuerdo su nombre. Solo sus botas. Siempre olía a cuerda». «No es él», dijo Marta, sintiendo que se le cerraba la garganta. «Estás aquí. Con nosotros». Beck asintió, lento. Muy lento esta vez. Y todos quedaron en silencio. Solo el viento afuera arañando el techo. Nadie volvió a dormir esa noche. El miedo flotaba en el aire como el humo espeso de una chimenea cerrada. Pero Marta hizo lo que sabía que debía hacerse, no hablar, sino actuar. Bajó a la cocina. Encendió la linterna. Puso a hervir agua. «Vamos a hacer té», dijo con naturalidad. «¿Té?», preguntó Aris. «Ayuda», respondió ella sin mirar atrás. «Ayuda a recordar que estamos aquí, de verdad». Los tres la siguieron, silenciosos como sombras. Cada uno eligió una taza. Milo, una con flores azules. Aris, una gris y simple. Beck no eligió. Hasta que Marta le ofreció una de hojalata, abollada en el borde. La tomó sin decir nada. Se sentaron a la mesa. Bebieron en silencio. Las manos de Beck aún temblaban, pero su respiración comenzaba a calmarse. Fue Milo quien rompió el silencio, con voz tan suave que apenas se escuchó: «¿Las pesadillas son como los recuerdos?». Marta lo miró.
Y respondió con calma, son lo que los recuerdos hacen, cuando intentas olvidarlos demasiado rápido. Nadie dijo nada más. Pero todos entendieron. Se quedaron sentados hasta que el cielo empezó a clarear y el canto del gallo, aunque débil, sonó menos solitario que el día anterior. Más tarde esa misma mañana, Marta sacó un hacha del cobertizo. Se la entregó a Beck. Él la observó con duda. ¿Quieres que corte leña? Quiero que hagas algo que te canse los brazos y te calme la cabeza, dijo. Pero no toques ese montón sin que te enseñe cómo. Si astillas esa cuchilla, te haré afilarla hasta Pascua. Beck asintió. Por primera vez, casi sonrió. Y así, mientras el sol subía, algo más empezaba a levantarse en esa casa, un sentido de dirección. Beck tenía fuerza, pero no técnica. Había tenido cuchillos, sogas, incluso látigos, pero nunca una herramienta entregada con propósito. Y mucho menos, con enseñanza. Marta le corrigió el agarre. Le enseñó la diferencia entre partir un tronco y partirse un nudillo. No era la clase de instrucción que uno daba con afecto. Era firme. Práctica. Pero tenía intención. Y Beck lo absorbía todo como si llevara años esperando que alguien le explicara, sin gritos, sin castigos. Para el mediodía ya estaba sudando. La pila de leña crecía. Y sus pensamientos, al menos por un rato, se tranquilizaban. Aris, mientras tanto, la ayudaba en el jardín. No hablaba mucho, pero tenía una delicadeza instintiva. Tocaba la tierra como si pudiera romperse. Le devolvía los gusanos al suelo con cuidado. No con miedo. Con respeto. ¿Alguna vez tuviste familia? Preguntó de pronto. Marta se detuvo. Lo miró. Tuve. ¿Y ahora? Desaparecida. Él no preguntó más. Solo asintió. Como si estuviera aprendiendo cuánta pérdida puede cargar una persona sin romperse. Milo, por su parte, barría por voluntad propia. No porque se lo pidieran. Le gustaba hacer líneas en el suelo. Mientras lo hacía, murmuraba canciones viejas, sin letra completa. Solo fragmentos. Himnos olvidados. Esta pequeña luz mía, susurraba una y otra vez, sin darse cuenta de que Marta lo escuchaba. Esa tarde, mientras horneaba pan, Marta se encontró tarareando la misma melodía. Pasaron 3 días. Luego 4. Después, 1 semana. Los chicos empezaron a cambiar. Aunque ninguno lo notó. Y ella tampoco lo dijo. Pero el cambio, ya se había instalado en cada rincón de la casa. Algo había comenzado a florecer en esa casa, aunque nadie lo mencionara. Aris empezó a leer en voz alta junto al fuego. No era bueno. Tropezaba con las palabras largas. Pero Milo siempre aplaudía igual. Beck ya no pedía tareas. Simplemente las hacía. Marta lo descubrió una tarde reparando la bisagra del granero con un clavo torcido. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó. Él se encogió de hombros. Tú, cuando arreglaste el pestillo de la puerta. Milo, por su parte, comenzó a dejar pequeños dibujos debajo de la almohada de Marta. Trazos torpes con crayón, a veces irreconocibles, pero siempre había una figura que representaba a ella. Siempre había una palabra escrita en alguna esquina, hogar. Pero no todo era perfecto. Una noche, Aris regresó con un ojo morado. Marta lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Nada, dijo él. No me mientas. Aris bajó la mirada. Los chicos del pueblo nos llaman basura. A Beck lo insultaron. Yo les dije que pararan. No lo hicieron. ¿Y Beck? Se quedó parado. No respondió. ¿Y tú por qué no corriste? Ya no corremos más. Marta se agachó. Levantó su barbilla.
Eres valiente, dijo con voz suave. Y tonto también. ¿Es lo mismo? A veces, sí. Esa noche cocinó un guiso caliente y los sentó a todos cerca del fuego. Más cerca que nunca. Beck no dijo mucho, pero le dio a Aris una rebanada extra de pan, cuando creyó que nadie lo estaba viendo. A la mañana siguiente, llegó una carta. Tenía el sello del condado. Marta la leyó 2 veces. Luego la dobló y la metió en el bolsillo de su delantal. Después del desayuno, los reunió. Nos piden que vayamos a la ciudad, dijo. Silencio. ¿Por qué? Preguntó Beck. Quieren hacer preguntas. Ver si estoy en condiciones. Si ustedes están bien. Milo habló con voz firme. No queremos ir. No tienen que quedarse, respondió Marta. Pero deben venir conmigo. Tienen que mostrarles lo que hemos construido aquí. Beck se puso de pie. ¿Y si intentan llevarnos? Entonces les mostraremos quiénes son de verdad, dijo ella. No lo que otros dijeron. No lo que les hicieron. Sino en lo que se han convertido. El viaje a la ciudad fue largo. Y silencioso. Ninguno habló. Pero la tensión se sentía en cada respiración contenida, en cada mirada evitada. Cuando llegaron al Palacio de Justicia, Marta apretó los labios. El edificio era de ladrillo rojo, imponente. Olía a tinta, barniz y desconfianza. Un empleado lo recibió con mirada severa. Marta se mantuvo firme. Los chicos también. Milo tomó la mano de Beck. Aris no se inmutó ni un segundo. El interrogatorio fue frío, mecánico. ¿Duermen toda la noche? ¿Comen 3 veces al día? ¿Se sienten seguros? Uno a uno, los chicos respondieron. Sí. 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 La voz de Beck se quebró una vez. Pero repitió la palabra con más fuerza, sí. El empleado se recostó en su silla, como si no supiera qué hacer con tanta certeza. Tiene suerte, señora Langley, dijo, más para sí que para ellos. Podrían haberse podrido ahí fuera. No muchos aceptarían a 3 niños, y menos con ese historial. Beck lo interrumpió sin levantar la voz. Ella no nos aceptó. Nosotros la elegimos. El silencio fue total. El hombre parpadeó. No supo qué responder. Cuando regresaron a casa esa noche, Marta encontró algo bajo su almohada. Un dibujo. 4 figuras de palitos tomadas de la mano, frente a una casita torcida con humo saliendo de la chimenea. Y una palabra escrita en mayúsculas, encontrados. Por primera vez desde que enterró a su marido. Marta lloró. No en silencio. No a escondidas. Se sentó en la mesa y dejó que las lágrimas cayeran. Los chicos no preguntaron por qué. Solo se quedaron con ella. Y fue suficiente. La primera nevada llegó temprano. Cayó en silencio, como un encaje delicado extendiéndose sobre las colinas. Por la mañana, el paisaje había desaparecido bajo un manto blanco. El cielo era gris, denso, como si también se hubiera recogido para descansar. Marta observaba desde el porche, con el chal apretado al cuerpo y el aliento elevándose en nubecitas. Dentro, los chicos estaban acurrucados junto a la estufa, compartiendo una sola manta de lana como si fuera un tesoro. ¿Eso es nieve?, preguntó Milo, pegando la nariz al cristal. Lo es, respondió Beck sin apartar la vista del fuego. ¿Puedo tocarla? Todo lo que quieras. Pero si sales sin botas, tus dedos se van a quebrar como ramitas. Milo soltó una carcajada, aunque no supo si Beck hablaba en serio o no. Desayuno, llamó Marta desde la cocina. Galletas calientes. Pero solo si alguien pone la mesa primero. Beck se estiró, alargando los brazos.
Siempre yo, como buen hermano mayor. Milo corrió a su puesto, sin dejar de mirar por la ventana, tratando de atrapar cada copo con la vista. Comieron en un silencio que ya no era incómodo. Era un silencio lleno de cosas no dichas, pero sentidas. Un silencio de comprensión, de tibieza, de familia. Marta los observó por más tiempo del que planeaba. ¿Por qué nos miras así?, preguntó Beck, con una galleta a medio camino hacia su boca. Porque estoy orgullosa, respondió, apenas con un hilo de voz. Los tres se detuvieron. Fue Milo quien estiró su mano y tomó la de ella. No dijo nada. Solo la sostuvo. Y ese gesto valió más que cualquier palabra. Esa tarde, Milo fue quien insistió. Tenemos que hacer uno, dijo, decidido, con los guantes puestos al revés. ¿Uno qué?, preguntó Aris. Un muñeco de nieve. Nunca he hecho uno. Nadie se opuso. Nadie lo dijo, pero todos lo necesitaban. Salieron envueltos en capas, resbalando sobre el hielo como niños que jamás habían tenido un invierno de verdad. Milo dirigía la construcción con seriedad de arquitecto. Necesita brazos, decía, rodeando al muñeco rechoncho. Y un sombrero. Dale el tuyo, bromeó Beck. Ni lo sueñes. Mis orejas se congelan si me lo quito. Tú fuiste el que dijo que lo construyéramos. Nunca dije que necesitaba escuchar. Beck estalló en carcajadas. Una risa de verdad, libre, profunda. Aris salió con 2 ramas y una tapa de hojalata para la cabeza. Desde el porche, Marta los miraba con una taza de té caliente entre las manos. No se movía. No hablaba. Solo escuchaba el crujido de las botas en la nieve y las risas. Era música. De esa que uno no encuentra en ningún disco. Había pasado demasiado tiempo desde que había oído niños reír en ese patio. Desde que su esposo también reía con ellos. Desde que se permitió imaginar que ese sonido podía volver. Pero allí estaba. Y no era nostalgia. Era presente. Cuando el sol cayó tras las colinas, el cielo ardía en tonos dorados y violetas. Los chicos regresaron empapados, con los rostros rojos por el frío, pero radiantes. Marta preparó un guiso. Colgaron la ropa mojada junto al fuego. Vapor salía de las botas, de los gorros, de los guantes. Milo se envolvió en uno de sus viejos chales. Beck sacó una baraja de cartas. ¿Quién quiere perder esta noche? Siempre haces trampa, respondió Aris. Siempre pierdes, replicó Beck. Lo uno no quita lo otro, dijo Aris con una mueca. Jugaron 3 partidas. Luego, simplemente se quedaron dormidos ahí mismo. En el suelo. Hechos un ovillo de brazos y piernas entrelazadas. Marta no los movió. Solo cubrió la pequeña montaña de cuerpos con otra manta. Y se quedó allí, sentada junto a la estufa, hasta que las brasas se apagaron y el silencio volvió. Pero esta vez no dolía. 5 días después, llegó el problema. Marta había ido sola al pueblo. Los suministros escaseaban y los chicos estaban ocupados reparando el gallinero que un mapache había destrozado la noche anterior. Se suponía que sería una visita rápida. Pero apenas cruzó la puerta de la tienda general, lo sintió. Algo andaba mal. El hombre del mostrador, Gerald Was, dejó de apilar sacos de harina y bajó la voz. Marta, alguien vino preguntando por los chicos. Ella se detuvo en seco. ¿Qué clase de preguntas? Las que no te gustaría que hicieran extraños. Decía tener papeles. Decía que era familia. El estómago de Marta se hizo un nudo. ¿Dijo su nombre? No. Ni le dio tiempo a nadie de detenerlo. Cabalgó rumbo al este, hacia tu propiedad. Marta no esperó.
Dejó los suministros sin empacar. Montó su caballo como si tuviera 20 años menos. Galopó con una urgencia que dolía en los huesos. La nieve y el aguanieve salpicaban su abrigo, pero no aminoró. Su corazón latía tan fuerte como los cascos del animal. Y al llegar a la última colina, lo vio. Un caballo oscuro, atado frente a su casa. Pesadas alforjas. Puertas abiertas. Saltó del lomo antes de que el animal se detuviera. Corrió. Dentro, los 3 chicos estaban alineados como soldados. Espalda recta. Mirada al frente. Rígidos. Frente a ellos, un hombre. Alto. Pálido. Con un abrigo largo y un bigote perfectamente recortado, como villano de novela barata. En una mano, una carpeta. En la otra, algo mucho peor, un vestido infantil como los que llevaban cuando ella los encontró. «Aléjate de ellos», gritó Marta. El hombre se giró con lentitud. «Tú debes ser la viuda», dijo, con una sonrisa ladeada. «¿No te has perdido?» «No. Vine a buscar lo que es mío». Él abrió la carpeta. Documentos de transferencia. Firmados por el juez Hammond. 2 condados al sur. Legales. Pagaste por carne. No por familia. Él soltó una risa seca. Qué bonita palabra para propiedad robada. Beck dio un paso al frente. Dilo otra vez, dijo con voz baja pero temblorosa, y te parto los dientes. El hombre rió más fuerte. ¿Crees que puedes pelear conmigo, mocoso? Ya lo hice. Perro callejero, espetó el hombre. Tú y tus hermanitos. Aris se colocó al lado de Beck. Entonces mordemos, dijo. Milo se pegó a la pierna de Marta. El hombre metió la mano en su abrigo. Pero Marta fue más rápida. Ya tenía el rifle en las manos. Y no titubeó al apuntarlo. Inténtalo. El hombre se congeló. ¿Crees que dispararás? Tengo miedo. Y eso significa que sí, podría hacerlo. Él retiró lentamente la mano. Pagarás por esto. Ya lo hice, respondió ella. Y aún así, me los dejaron. El hombre retrocedió. Subió a su caballo. Y desapareció. Marta no bajó el rifle hasta que el sonido de los cascos se perdió por completo. Esa noche, nadie durmió. El fuego ardía bajo, pero no calentaba lo suficiente. Milo tiritaba, aferrado a una manta. Beck mantenía el rifle en el regazo, con la mandíbula apretada. Aris no dejaba de mirar hacia la ventana, como si esperara ver al hombre reaparecer en cualquier momento. Volverá, dijo Beck, sin rodeos. Marta asintió. Tal vez. Pero estaremos listos. ¿Para pelear? Ella lo miró. No. Para seguir juntos. Aris apretó los puños. Él cree que somos débiles. Pues que lo piense, respondió Marta. Es más fácil sorprenderlos así. Beck soltó una risa seca. No de burla. De estrategia. A la mañana siguiente, Marta ensilló el caballo. Esta vez no fue sola. Los 3 chicos la acompañaron al juzgado. Cruzaron la ciudad sin bajar la cabeza. Entraron a la oficina del juez Tamlin. Marta dejó los documentos falsos sobre el escritorio. Yo no firmé esto, dijo el juez, ajustándose las gafas. El juez Hammond está jubilado. No ha firmado nada en años. Entonces alguien está falsificando papeles, para secuestrar niños. El juez palideció. Nos encargaremos de eso. Tiene mi palabra. Marta lo miró sin pestañear. No quiero promesas. Quiero nombres. Y quiero paz.
El juez asintió con la gravedad de quien entendía perfectamente lo que estaba en juego. Cuando salieron, Marta puso su brazo alrededor de Milo. El niño no dijo nada. Solo apoyó la cabeza contra su costado. Ese invierno, la nieve siguió cayendo. Pero la casa ya no se sentía frágil. Los días eran cortos, las noches largas, pero llenas de una rutina tranquila que les daba algo que nunca habían tenido: ritmo, seguridad, calor. Beck aprendió a hornear. Aris devoró todos los libros del altillo. Luego los releyó. Y Milo escribió su primera palabra. No fue el perro. No fue el pan. Fue Marta. La dejó escrita con tiza en la pared junto al hogar. Cuando ella la vio, no lloró fuerte. Solo lo suficiente para que se notara que era de verdad. Cuando llegó la primavera, el jardín estaba vivo. Los muchachos también. Cada uno, a su ritmo, había empezado a crecer con la tierra. Los rosales se arqueaban como costuras delicadas en la tierra fértil. Marta se movía entre ellos con las mangas arremangadas, tarareando bajito. Era una canción sin letra, pero con esperanza. Milo caminaba detrás de ella, cargando una cesta más grande que él. ¿Podemos cocinar todo hoy?, preguntó, sin aliento. ¿Quieres estofado de col otra vez? Es que, a pronto es el cumpleaños de Beck. Y deberíamos hacer algo especial. Faltan 2 semanas. Entonces tenemos tiempo para que quede perfecto. Marta sonrió. No por la ocurrencia, sino porque ya empezaban a pensar en futuro. Y eso era nuevo. En el cobertizo, Beck y Aris trabajaban como si hubieran nacido allí. Martillaban, cargaban madera, enderezaban clavos. Ya no parecían los niños con sacos en la cabeza. Beck había crecido varios centímetros desde el invierno. Sus mangas le quedaban cortas. Y la voz de Aris ya no sonaba infantil. La casa también había cambiado. Más luz. Más orden. Y más sonidos, risas, pasos, conversaciones murmuradas. Pero la paz, como siempre en el oeste, tenía fecha de vencimiento. Y la primera advertencia llegó sin firma. Un trozo de pergamino, sin sobre. Deslizado bajo la puerta una noche. Marta lo encontró al amanecer, cuando salía con la lámpara en la mano. La caligrafía era elegante. Pero las palabras eran un cuchillo: te los robaste. Esto no se olvida. No se lo dijo a los chicos. Solo lo quemó en la chimenea. Pero el pasado había vuelto a olfatear la puerta. La segunda advertencia no fue una carta. Fue un pollo desaparecido. Luego, una cabra muerta. Cuello roto. Sin señales de lucha. Beck fue quien la encontró. Y fue él quien la enterró, antes de que Milo pudiera verla. Fueron lobos, dijo Aris. Beck negó. Los lobos no matan para dejar el cuerpo intacto. Esto fue un mensaje. Marta no discutió. Solo empezó a cerrar la puerta con llave. Y a dormir con el rifle cargado junto a la cama. El cumpleaños de Beck llegó bajo nubes pesadas. Tormenta. Truenos que hacían temblar los cristales. Pero dentro de la casa, encendieron todas las velas que encontraron. Y rieron. Milo le talló un silbato de madera. Aris le regaló una bolsa cosida a mano para llevar herramientas. Marta le dio un abrigo. Uno especial. Había pertenecido a su esposo. Oscuro, de lana gruesa. Aún conservaba el aroma leve a tabaco y al sol de inviernos pasados. Beck lo recibió en silencio. No puedo usar esto, murmuró, sin mirarla a los ojos. Ya lo estás haciendo, respondió Marta. A la mañana siguiente, él se lo puso. Sin decir palabra. Y fue ese mismo día cuando todo cambió.
Justo antes del mediodía, Milo pegó la nariz a la ventana de la cocina. «Perro». Marta se acercó. Entre la bruma, un perro callejero, costillas marcadas, ojos amarillos, los observaba desde la arboleda. «No es buena señal», murmuró Marta. Beck ya estaba fuera. «Vuelve», gritó Marta desde la ventana. Pero él negó con la cabeza. «Solo quiero ver». Entonces el perro echó a correr. Pero no hacia la casa, sino al bosque. Y justo cuando desapareció, se escuchó el eco de un disparo. Uno. Luego silencio. Luego 3 más. Beck cayó al suelo. Aris sacó a Milo de la ventana en un segundo. Marta se quedó congelada. No por falta de coraje, sino porque su cuerpo ya reconocía ese ritmo, un disparo para advertir. 1 para herir. 2 más. Para mostrar que no fue un error. Ella sabía lo que significaba. La estaban vigilando. Y ahora se estaban acercando. Esa noche no durmieron. Marta obligó a los niños a quedarse en la cocina, lejos de las ventanas. Comieron pan frío y frijoles. Beck, con la mandíbula apretada, no soltó el rifle en ningún momento. Sus ojos iban de rincón en rincón como si pudieran ver el peligro antes de que apareciera. Ya no era el mismo niño. Había crecido. Pero esa noche parecía aún mayor de lo que debía ser a su edad. «¿Crees que vendrán de noche?», preguntó Aris. «No», respondió Marta. «Los cobardes no caminan entre sombras. Esperan la luz». Y esperaron. La mañana siguiente trajo niebla. Nada más. Pero el miedo seguía anclado en las paredes. Pasaron 2 días. Luego 3. La comida comenzaba a escasear. «Puedo ir al pueblo», dijo Beck al fin. «Soy más rápido». «Eres un chico», le respondió Marta. «Si te ven, preguntarán por ti. Ya saben quién eres». Él no discutió. Solo tomó el camino largo. Evitó la carretera. 3 horas de ida. 3 de vuelta. Cuando regresó, estaba pálido. «¿Qué pasó?», preguntó Aris. «Hay un hombre nuevo en el pueblo», respondió Beck. «Sigue preguntando por mí. Preguntando si Marta vive sola». «¿Le dijiste algo a alguien?». No hacía falta. El sheriff ya lo había notado. Pero no está solo. Esa noche, Marta desempacó una caja que no abría desde que murió su esposo. Dentro había un revólver. Una caja de municiones. Y un mapa. Lo extendió sobre la mesa. «Hay un lugar seguro. 3 valles más allá. Una finca manejada por la iglesia. Ayudan a familias. Si salgo esta noche, puedo llegar antes del amanecer y hablar con el pastor». «¿Vas sola?», preguntó Aris. «Alguien debe quedarse y proteger la casa si yo no regreso». «No nos iremos», dijo Beck con firmeza. «Y eso es lo que más me preocupa», dijo ella. Al final, Marta partió al anochecer. Cabalgaba con el revólver atado al costado, una bolsa con pan seco y carne salada en la alforja, y la esperanza de volver antes de que algo saliera mal. Pero el peligro no esperó. Al amanecer, a una mediodía de la finca, escuchó el trueno de cascos. Una tormenta distinta. No de lluvia, sino de hombres. Intentó desviar su caballo por un arroyo estrecho, pero eran más rápidos. En menos de 1 hora, estaba rodeada. 3 jinetes. Rostros cubiertos. Armas desenfundadas. El que iba al frente se acercó, girando en círculos como un buitre. «¿A dónde vas, señorita?», preguntó con tono burlón. «A la iglesia», respondió Marta. «No es asunto tuyo». «No»,
Pero esos 3 niños que estás albergando, si lo son, respondió él. Los dejaron como basura. Yo los recogí. Les di un hogar. Se los robaste a alguien que pagó bien por ellos. Entonces tal vez el sistema está roto. Puede ser, dijo él, riendo. Pero eso no cambia la ley. Entonces quizás la ley también esté rota. Él entrecerró los ojos. Eres valiente, para estar sola. Tengo suficiente plomo para repartir, dijo Marta, levantando el revólver. Y yo tengo amigos, dijo él, silbando. 4 hombres más salieron del bosque. Ella no bajó el arma. Tampoco disparó. En cambio, desmontó. Si van a llevarme, tendrán que arrastrarme. No voy a caminar con hombres como ustedes. No será necesario, dijo el líder. Y la golpeó. Mientras tanto, en la cabaña. Los chicos esperaban. Un día. 2. 3. Beck ya no podía más. Ella no nos dejaría, dijo. Tal vez se quedó atascada, o herida, intentó decir Aris. Beck negó. Algo pasó. Abrió la caja que Marta había dejado, el segundo revólver. El mapa. Nombres escritos a mano. Vamos por ella, dijo Beck. No podemos dejar la casa, dijo Aris. Milo, que había estado callado todo ese tiempo, levantó la vista. Yo voy. No eres lo suficientemente fuerte, respondió Beck. No me importa. Ella es mi mamá. Y eso los detuvo a todos. Nadie había dicho esa palabra hasta entonces. Pero ya no necesitaba explicarse. A la mañana siguiente, empacaron lo esencial. Y partieron. El camino era duro. Pero no más que lo que ya habían vivido. Siguieron la ruta que Marta había trazado en el mapa. Cada curva. Cada árbol torcido. Buscando rastros. Buscando algo que les dijera, ella estuvo aquí. A mediodía, la encontraron. No a Marta. Al caballo. Con un disparo en el pecho. Beck cayó de rodillas. El animal aún estaba tibio. Pero no había señal de ella. Solo un rastro de sangre apenas visible, que se deslizaba hacia el este. Hacia las colinas. Lejos del pueblo. Lejos de la iglesia. Hacia donde los hombres llevaban a quienes no querían que fueran encontrados. Beck se levantó con los ojos encendidos. La vamos a traer de vuelta. Y lo dijo como una promesa. Se movieron antes del amanecer del día siguiente. Caminaron entre la niebla, usando los árboles como cobertura. Beck llevaba el mapa enrollado bajo el brazo. El revólver enfundado al costado. No parecía un niño. Parecía alguien con una misión. Aris iba detrás, vigilando cada crujido de rama. Milo caminaba entre ambos, con los puños apretados y una honda de madera colgando del cuello. No habló desde que encontraron al caballo. Pero tampoco lloró. Solo dijo una cosa: está viva. Y nadie se atrevió a contradecirlo. Porque creer lo contrario no era una opción. Las colinas eran crueles. Las zarzas se les clavaban en las piernas. El aire se volvía más delgado con cada paso. Pero entonces, Aris vio la primera huella. Pequeña. Angosta. Con un ligero arrastre, como si quien la dejara caminara con esfuerzo. Es de mujer, dijo. Beck se agachó, pasó los dedos por la marca. Sus labios se movieron. No dijo nada en voz alta. Tal vez fue una oración. O un recuerdo. Estamos cerca, susurró. Y no era esperanza. Era certeza. La encontraron por accidente.
Estaban cruzando un estrecho paso entre rocas cuando Milo se detuvo en seco y tiró de la manga de Beck. Allí, susurró. Más allá de los árboles, entre la maleza húmeda y el musgo, se alzaba una choza desvencijada. ¿Vieja? Inclinada. Como si la montaña se hubiera cansado de sostenerla. De la chimenea salía humo. No mucho, pero el suficiente para saber que dentro había alguien. En el porche colgaba una bufanda roja, rasgada. «¿Es de ella?», dijo Milo con voz firme. «Podría ser una trampa», advirtió Aris. «No podemos esperar», respondió Beck. Entramos en silencio. Rápido. Sin errores. Se acercaron agachados. Los tablones del porche crujieron bajo las botas de Beck, pero no se detuvo. Le hizo una señal a Milo para que se quedara atrás. Aris sacó su cuchillo. La puerta estaba entreabierta. Beck pegó el oído al marco. Silencio. Empujó. La luz entró en la cabaña y lo primero que olieron fue sangre seca, sudor y miedo. Una silla rota. Una cuerda deshilachada en el suelo. Una mesa volcada. Allí, susurró Aris, apuntando hacia un rincón. Estaba atada al poste de la cama. Marta. Las muñecas rojas. El vestido rasgado. Un moretón violáceo bajo el pómulo. Pero los ojos, abiertos. Vivos. Fijos en ellos. Y cuando los vio, no gritó. No lloró. Solo sonrió. Sabía que vendrían. Beck corrió. Cortó las cuerdas con las manos temblando. ¿Te lastimaron? No de la forma que querían, dijo ella, con la voz áspera, pero intacta. Aris corrió hacia la ventana. No hay señales de ellos. Tal vez volverán, interrumpió Marta. Solo salieron por provisiones. ¿Quiénes? No me buscan solo a mí. Buscan a los chicos. Un nuevo comprador. Dicen que huérfanos como ustedes valen el doble si ya están acostumbrados. Entonces, la voz de Milo surgió desde la puerta. ¿Vienen? Estaba allí, piedra en mano, los ojos abiertos como faroles. 3 hombres. Subiendo el sendero. Beck ayudó a Marta a ponerse de pie. ¿Puedes correr? No. Pero puedo apoyarme en ti. Entonces vamos. La puerta trasera daba a un barranco. Empinado. Resbaloso. Cubierto de piedras con musgo. No había tiempo para dudar. Beck fue el primero. Sosteniendo a Marta con un brazo, ayudándola a bajar mientras ella se tambaleaba. Aris bajó detrás, cubriéndolos. Milo fue el último. Y no habían llegado ni a la mitad cuando un grito estalló desde la colina. Allí. Ahí van. Los disparos no tardaron. 3, 4, 5. El eco de los cascos. Las balas rompiendo ramas, astillando corteza, mordiendo el suelo a sus pies. Aris giró, apuntó con el revólver de Marta y disparó una vez. Uno de los hombres cayó. Los otros se dispersaron, pero no por mucho. Nos rodearán, dijo Beck. No saldremos si no ganamos tiempo. Marta apretó los dientes. Hay una mina abandonada a menos de 1 kilómetro. Mi esposo solía cazar cerca de allí. Si sigue en pie, puede darnos cobertura. Entonces vamos, respondió Beck. Corrieron. Marta apoyada en él, con cada paso más pesada. Milo resbaló 2 veces. Pero Aris lo levantó sin detenerse. La entrada de la mina apareció entre los árboles como la boca de una bestia dormida. Semi-derrumbada. Oscura, pero abierta. Beck no dudó. Entraron. La linterna colgaba de su cinturón.
La luz apenas tocaba los rieles oxidados del suelo. Un carro viejo, volcado. El aire húmedo. Denso. Más adentro, ordenó Beck. Buscaremos un hueco donde escondernos. Milo se aferró a la camisa de Aris. ¿Y si se derrumba? Entonces arriesgamos eso. Porque allá afuera, es peor. No tardaron en escucharlos. Botas. Ecos. Respiraciones entrecortadas. Te dije que venían por aquí abajo, murmuró uno de los hombres. No llegarán lejos. Esta cueva es su ataúd. Beck se escondió en una curva. Pasó el revólver a Marta. Ella lo miró con un temblor en las manos. Si se acercan demasiado, dispara. Sin preguntar. Él se perdió en la oscuridad. Esperó. Contuvo el aliento. El primero pasó. Beck lo golpeó con un trozo de riel oxidado. Cayó sin emitir sonido. El segundo giró, gritando, pero Aris lo embistió con el cuchillo listo. El tercero levantó su pistola. Pero no alcanzó a disparar. Marta lo hizo primero. El disparo retumbó como una explosión en la mina. Ella bajó el arma. Temblaba. No pensé que lo haría, pero lo hiciste, dijo Beck, tomando el arma con cuidado. Nos salvaste. Aún no estamos a salvo. Y tenía razón. El cuarto hombre aún respiraba. El cuarto hombre no estaba muerto. Solo herido. Sangraba por la mejilla, intentando arrastrarse por el suelo con la mano extendida hacia su arma caída. Por favor, jadeó. Yo no los vendí. Solo cumplía órdenes. Beck lo miró. Luego miró a Marta. Ella se agachó. Tomó el arma del suelo con calma. Dile a quien te envió, dijo con voz baja pero firme, que si se acercan otra vez a mis muchachos. Al siguiente le disparó entre los ojos. Se levantó. Devolvió el revólver a su cinturón. Y se dio la vuelta. Déjalo. ¿En serio? Preguntó Aris. Sí. Que regrese caminando. Que cuente lo que vio. Y que sepa que tuvimos compasión, una vez. Salieron de la mina por un pozo lateral que Beck recordaba del mapa. Les tomó el doble de tiempo rodear la cresta, pero al atardecer, ya habían dejado atrás la sangre, el humo, y la cabaña. Al amanecer siguiente, estaban de regreso en casa. Nadie habló. Solo dejaron las mochilas. Milo se tumbó sobre la alfombra, sin siquiera quitarse los zapatos. Aris se sentó en silencio. Beck se quedó de pie, mirando por la ventana como si esperara ver otro caballo con alforjas oscuras. Y Marta, solo respiró. Pasaron semanas antes de que alguno mencionara lo ocurrido. Pero una noche, mientras secaban los platos, Milo se acercó a Marta. ¿Crees que volverán? Ella se detuvo. No respondió de inmediato. Puede ser, dijo al fin. Pero ahora somos más fuertes. Y lo eran. Beck construyó una segunda valla. Aris colocó trampas. Marta adoptó un sabueso enorme y silencioso que dormía bajo su cama y patrullaba el porche como un centinela. El miedo no desapareció. Pero dejó de gobernarlos. Plantaron un árbol donde estaba la mina. Pequeño. Delgado. Pero vivo. No floreció hasta la primavera. Y cuando lo hizo, fue Milo quien lo notó. Entró corriendo, con la cara manchada de barro. «Tiene flores», gritó. «Blancas de verdad». Marta dejó caer el molde de tarta que estaba secando. Corrió tras él hasta el borde del campo. Allí estaba el árbol. Tierno. Valiente. Floreciendo. Y en silencio, todos supieron que habían sobrevivido.
Beck se arrodilló junto al árbol y rozó un pétalo blanco entre sus dedos ásperos. Te dije que crecería, dijo. No. Dijiste que moriría con la primera helada, respondió Aris desde atrás. Calle. Marta se rió. Y no fue una risa por compromiso. Fue una de esas que liberan el pecho, que barren los restos del invierno interior. Los chicos también se estaban curando. Pero no solo de los golpes y el hambre. Se estaban curando del silencio. Del abandono. De no haber sido deseados. Aunque incluso la paz tiene un precio. Esa noche, alguien golpeó la puerta. No fue un llamado tímido. Fueron 3 golpes firmes. Luego, silencio. Beck fue el primero en levantarse, con la mano en el revólver. Aris se asomó por la cortina. Solo un jinete. El caballo, agotado. Marta se adelantó. Déjame a mí. Su voz era tranquila. Ya no era la misma mujer que un día compró 3 niños por $6. Era otra. Más fuerte. Más clara. Abrió la puerta. Y no era un hombre. Era un chico. Apenas mayor que Beck. Con un sombrero demasiado grande y las botas desgastadas hasta el alma. Los ojos rojos. La espalda doblada. Llevaba un telegrama arrugado en la mano. ¿Eres Marta Bone? Preguntó, con la voz temblorosa. Soy yo, dijo ella. Le entregó el papel. Llegó urgente. Decía que si no cabalgaba derecho, los niños morirían. Marta sintió que el suelo temblaba. Desplegó el mensaje con manos tensas. 3 niños secuestrados. Carreta rumbo al sur. Subasta en curso. Necesito ayuda. C no necesitaba más. No preguntó quién era C. Sabía perfectamente quién. Uno de los que alguna vez logró escapar. Uno de los que prometió no olvidarse de los otros. Yo cabalgaré, dijo Beck, atándose las botas. No, dijo Marta. Lo haré yo. La habitación se congeló. No te estoy pidiendo permiso, agregó. Te lo estoy diciendo. He pasado años intentando construir un hogar para chicos que nunca supieron cómo se sentía uno, dijo, con voz firme. Y si hay otros allá afuera, no voy a esperar a que otra tumba lo recuerde. Se giró hacia Aris. Ensilla los caballos. Salimos en 1 hora. Y nadie discutió. Al amanecer, ya estaban cruzando la cresta. La lluvia les mordía los hombros como un animal cansado de avisar. Pero no se detuvieron. Marta iba al frente. Beck y Aris detrás. Cada uno con una convicción silenciosa en los ojos. El río estaba crecido por las tormentas, pero sabían por dónde cruzar. Una curva poco profunda, donde las rocas rojas parecían marcas de advertencia. Del otro lado, Marta desmontó. Se arrodilló. Tocó la tierra. Carrera. 4 ruedas. ¿Pesadas? Van con prisa, murmuró. No deben llevar más de un día de ventaja. Siguieron adelante. El paisaje cambió. Los árboles se volvieron polvo. Los caminos, más duros. El aire, más espeso. Al anochecer, llegaron a un puesto comercial con las ventanas tapiadas. Olor a sangre. Cristales rotos. Un hombre barría en silencio. Marta se acercó. 3 niños pasaron por aquí. Atados. Uno cojeaba. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran duros. ¿Y por qué debería decírtelo? Aris dio un paso al frente. Porque si no lo haces tú, ella volverá a preguntar. Y luego, lo haré yo. El hombre vaciló. Luego señaló al sur. Rompieron el eje de la carreta aquí.
Lo repararon. Dijeron que iban rumbo al molino de Porter. Marta se tensó. Subasta privada. ¿Qué dijiste?, preguntó Beck. ¿Subasta? Donde nadie grita, pero todos pagan alto. Esa noche, no durmieron. Cabalgaban bajo la luna, como si la oscuridad fuera aliada. Cuando llegaron al filo del valle, el sol aún no se alzaba. Pero abajo, ya ardían fuegos. Docenas de tiendas de campaña. Hombres armados. Y al centro, un corral de cajas apiladas y alambre de púas. 3 chicos. Pequeños. Uno se abrazaba el estómago. Otro tenía un saco aún atado al cuello. Marta no lloró. Solo exhaló. Lento. Firme. Entramos en silencio, dijo. No, respondió Aris, abriendo su abrigo. Tenía dinamita. Beck lo miró, incrédulo. ¿Has estado cargando eso? Solo por una causa justa, dijo Aris. Y esta, lo es. Esperaron hasta la medianoche. Marta fue la primera en moverse. Descendió con la calma de quien ya no pide permiso. Caminó hacia las cajas como si fuera parte del lugar. Como si perteneciera allí. Y nadie la detuvo. Los niños la vieron. Parpadearon. Uno extendió la mano. Ella se la llevó a los labios, luego cortó el alambre. Aris encendió la mecha. Beck montó al caballo. La explosión sacudió las tiendas. Los guardias corrieron. La confusión fue total. Y en ese instante, Marta sacó a los chicos. Corrieron. Cabalgaron. No miraron atrás. Y cuando amaneció, ya estaban en casa. Los 3 niños rescatados dormían abrazados en la sala. El perro de Marta, que antes apenas movía la cola, ahora se negaba a despegarse de ellos. Y aunque nadie lo dijo, todos lo sabían, algo había cambiado. Pasaron semanas antes de que alguien tocara el tema otra vez. Hasta que C llegó. Montaba una mula, con un sombrero tan ancho que le cubría la mitad del rostro. Pero su sonrisa era inconfundible. «Recibiste mi mensaje», dijo. «Lo recibí», respondió Marta, sin siquiera hacerle pasar. C sacó de su abrigo un cuaderno gastado. Lo puso sobre la mesa. Nombres. Edades. Destinos. Marta lo hojeó. Cada línea, una historia que aún no terminaba. Niños como Beck, Aris, Milo. Niños que aún estaban atrapados. ¿Hay más?, dijo C. Demasiados. Marta no desvió la mirada. Entonces seguimos. Tú, los chicos. Y cualquiera que quiera ayudar. C asintió. Bienvenida a la lucha. Esa noche, Beck se sentó en el porche, con la linterna apagada pero en el regazo. Milo se quedó dormido recostado contra el perro. Aris, afilando madera, tallaba algo para uno de los nuevos pequeños. Marta salió con Jonas, uno de los recién llegados, en brazos. El niño levantó la vista. ¿Ellos son mi nueva familia? Marta no dudó. Somos la verdadera familia. Y en la distancia, relámpagos recorrieron las colinas. Pero nadie se encogió. Por primera vez, no le temían a la tormenta. Porque ahora, sabían quiénes eran. La tormenta llegó con un gruñido bajo, justo pasada la medianoche. No fue un estallido. Fue un susurro largo, como si el cielo también hubiera estado esperando este momento. La lluvia no cayó de golpe. Se deslizó despacio, mojando las ventanas como una vieja voz que volvía a casa. Y lo más increíble, nadie se despertó. Ni siquiera Milo, que antes se alteraba al más leve crujido del techo. Ahora dormía profundo, acurrucado junto al perro.
Beck roncaba suave, un libro aún abierto en su regazo. Aris se había quedado dormido de pie en el marco de la puerta, cuchillo en mano. Y Marta, sentada junto a la chimenea, con una taza de café frío entre las manos. Miraba el fuego sin pensar, sin esperar. Solo sintiendo. La cabaña ya no era solo suya. Ahora estaba llena. De pasos. De risas. De vida. Al fondo, en una de las habitaciones, dormían los más nuevos, Jonas, Paulie y Ben. Este último aún lloraba a veces en sueños. Aunque intentaba disimularlo. Pero esa misma noche, antes de dormirse, le había entregado a Marta un papel. Arrugado. Con una sola palabra escrita en carbón, con letras torcidas, mamá. Nadie se lo había pedido. Nadie le había dicho cómo se escribía. Pero de algún modo, lo sabía. Marta lo guardó doblado en su delantal. Cerca del corazón. Se están recuperando, susurró al fuego. Aris, medio dormido, asintió desde la puerta. Nosotros también. Afuera, el viento cambió. Traía olor a barro y a flores silvestres. Dos señales que Marta conocía bien. La primavera había llegado. Otra vez. Y esta vez, la casa estaba lista para recibirla. Pasaron los días. Y la casa, ya no era silenciosa. Ahora bullía. De pasos, de juegos, de voces que cantaban fuera de tono pero con el corazón. Beck enseñaba a pescar a los más pequeños, aunque Milo juraba que los gusanos le daban arcadas. Aris tallaba juguetes de madera. Decía que eran solo para tener las manos ocupadas, pero cada borde liso hablaba de cariño. Marta, plantaba. Añadió más rosas al jardín. Decía que más flores significaban más cosas por las que quedarse. Jonas la ayudaba, no por amor a la jardinería, sino porque le gustaba estar cerca de ella. A veces preguntaba, sin preguntarlo, ¿tú crees que yo voy a crecer más alto? ¿Tú crees que esta sea mi familia? Marta nunca dudaba. Ya lo es. Una tarde, Beck recibió una carta. La leyó 2 veces. ¿Vas a decir que sí?, preguntó Aris. Marta miró por la ventana. Los niños corrían entre luciérnagas y tierra húmeda. La risa se mezclaba con el crujir del piso de madera. Ella no respondió con palabras. Pero la respuesta estaba en cada rincón de esa casa. Sí. Ya había dicho que sí. Los años pasaron. Y el árbol que habían plantado junto a la mina creció alto. Firme. Cubierto de hojas nuevas cada primavera. Bajo su sombra, colocaron un pequeño cartel. No decía nombres. Solo decía, para los que nunca lo lograron, y para los que sí. Y la casa también creció. Con más cuartos. Más mantas. Más niños. Algunos llegaban golpeados. Otros, callados. Pero ninguno se quedaba así por mucho tiempo. Porque Marta jamás cerró la puerta. A nadie. Y con el tiempo, el pueblo comenzó a llamarla por otro nombre. Ya no era solo la viuda Langley. La casa, la llamaban, la luz de la bendición. La luz de la bendición. Así la llamaban. Pero para los niños que la habitaban, no era un símbolo. Era su casa. Allí nadie preguntaba de dónde venías. Solo si querías quedarte. Y aunque el mundo afuera seguía igual de duro, en ese rincón, se vivía de otra manera. Una tarde, Marta estaba en el jardín, las manos cubiertas de tierra, cuando Jonas, ya más alto, más fuerte, la llamó desde el porche. «¡Hay otro!», gritó. Uno más llegó. Ella se limpió las manos en el delantal, como siempre, y caminó con esa mezcla de calma y prisa que solo conocen las madres que nunca pidieron serlo, pero que lo son. El niño nuevo estaba junto a la puerta.
flaco. Ojos grandes. Mirada vieja en cuerpo pequeño. No habló. Solo le extendió una hoja de papel. Marta la tomó. Una sola palabra estaba escrita: hogar. Y con eso bastaba. Marta lo abrazó. Como había hecho con tantos otros. Sin preguntas. Sin condiciones. Esa noche, hubo sopa caliente. Mantas limpias. Y un lugar reservado junto al fuego. Beck estaba en el porche, linterna en mano. Aris leía junto al ventanal. Milo jugaba con los más pequeños, enseñándoles a escribir su nombre. Y Marta. Marta se quedó en la puerta por un momento, viendo todo lo que alguna vez creyó perdido. Pero no dijo nada. No lo necesitaba. Porque lo que se construyó allí no fue solo una casa. Fue algo mucho más difícil, una familia. Y en un mundo donde muchos nacen sin pertenecer a ningún sitio. Ella les dio el mayor regalo que puede darse sin prometer nada, un lugar donde quedarse. Un lugar para ser vistos. Un lugar para ser amados. Y mientras la noche caía una vez más, la luz de la cabaña seguía encendida. Para quien la necesitara. Para quien llegara roto. Para quien, por fin, volviera a casa. Esta historia no es solo sobre una viuda, es sobre cada mujer que dio amor cuando no tenía nada. Sobre cada niño que, aun sin palabras, escribió hogar con el corazón. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en alguien, déjalo en los comentarios. Te leemos. Siempre. Cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Suscríbete y activa la campanita.